Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva narrativa colaborativa. Les damos las gracias por estar acá. Hoy tenemos a un invitado nuevo que ya posteriormente lo voy a presentar, pero le voy a dar la palabra a José Ignacio o Elisa para que nos cuenten un poquito de cómo llegamos a esta narrativa. Eh, bueno, hola a todas, a todos. Brevemente, en nombre de Elisa y mío, bueno, y de Tejerredes, ¿no? Daros la bienvenida y comentaros que estamos contentos porque esta es la 12 narrativa que ya hacemos. Yo no sé si algunos acordáis que hubo un momento cuando empezamos con el programa de comunidades de práctica. Hay un momento en que nos empezamos a plantear de que había que darle visibilidad a las narrativas y los procesos de colaboración que se estaban articulando en la Junta de Andalucía por parte de gente que cree que efectivamente esto de pensar juntos, trabajar en comunidad, etcétera, beneficia a las personas y beneficia a la organización. Estas narrativas, ya lo sabéis, las que habéis participado, asistido en otros momentos, lo que hacemos es traer a personas que desde cualquier ámbito de su experiencia profesional, de su experiencia humana, pueden darnos claves para entender los procesos de colaboración y los procesos de articulación de comunidades y las metodologías, etcétera, ¿no? Y hemos tenido desde gente que trabajaba en el ámbito de la biología para hablarnos de cooperación en la naturaleza, hasta personas que impulsan en administraciones públicas comunidades de práctica. Hoy que tenemos el placer de tener a Felipe, que ahora nos comentará eh, Elena un poco el perfil de Felipe y todo esto, ¿no? Pero que estamos felices por tenerlo aquí porque es una persona que nos puede inspirar mucho. Poco más. Ya sabéis que en la narrativa para nosotros lo importante es grabarla y que, porque sabemos que es en horario de trabajo, que mucha gente no puede en este momento conectarse, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacemos es grabarla para que la gente pueda acceder después. Otra característica clave que empezamos hace 3 años con ella es que la primera narrativa que hacemos en el año es antes del taller Semilla, de manera que pueda servir como puerta de entrada a las personas que están en el proceso de creación de comunidades de práctica y van a pasar por el taller Semilla. Así que, bueno, aquí agradecemos a Juan Ramón, a Loli, a las personas que van a empezar el taller Semilla la semana que viene y que están aquí en la narrativa. Este año nos habíamos planteado reforzar el concepto de pensar juntos en tiempos de inteligencia artificial. Era la idea que decíamos. Ahora que todo el mundo está con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tiene o va a producir todas las respuestas, nosotros queríamos reforzar la idea de pensar juntos y pensar en comunidad para ver de qué manera utilizamos la inteligencia artificial en los procesos de la generación de conocimiento, etcétera, en las administraciones públicas. Y ya está, muchas gracias y empezamos. No vamos a estar más de una hora, hora y poco, ¿vale? Para no quitarle mucho tiempo a todo el mundo y creemos que va a ser muy, muy rica esta narrativa de hoy. Así que nada, adelante, Elena. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Eh, Quiero contarles cómo es la mecánica de esta narrativa. En principio, ahora yo les voy a presentar a nuestro invitado. Vamos a mantener una conversación y de las conversaciones seguramente ustedes van a resonar con algo, van a querer hacer algún apunte de algún tip, alguna cosa como concreta que Felipe nos va a traer. Y para eso entonces les vamos a pedir, si Cris nos puede pasar el link, que ustedes entren en este link que les vamos a pasar y todo lo que ustedes sientan resonancia, que sientan que estaría muy bueno compartir después de esa conversación o preguntas que tengan, por favor les pedimos que las vayan anotando por ahí, así nosotros después vamos atendiendo a eso e interactuando con ustedes. Entonces ahora vamos a sumergirnos de nuevo en este viaje de todos los años, por eso tenemos la estación de tren atrás y vamos a meternos todos juntos a la estación.
Entonces les quiero presentar a Felipe, Felipe Reyes Escutia. Es el hijo mayor de Rosa María Escutia y José Reyes, migrantes campesinos mexicanos. Él es profesor universitario y aprendiz de comunidades campesinas indígenas y mestizas de Chiapas desde hace 35 años. Ama ser testigo del cambio de mirada y de conciencia en los estudiantes después de trabajar y convivir con quienes han vivido, honrando la tierra en la selva, en la montaña o el manglar ancestralmente. Dedica su vida al disfrute de compartir lo aprendido, expandiendo la conciencia, el deseo y la práctica de vivir amando, que es ser en comunidad. Y ahora, Caro, nos vamos a ir a sumergir en la estación. Uy, estoy sintiendo el tren, pero resulta que me dijeron que mi tren se atrasa y yo no sé cómo voy a pasar este tiempo. Voy a ver si hay alguien conocido por acá para ver si puedo ponerme a conversar y si no, a ver a quién encuentro. Ah, pero por allá está Felipe. Oh, Felipe, hola. ¿Cómo estás? Elena, ¿cómo has estado? Pero me encanta haberte encontrado acá, porque tengo, mira, una cantidad de cosas para contarte y aprovecharte que estás acá, que te encuentro, porque sabés que estamos por empezar en el IAP, en el Instituto Andaluz de Administración Pública, un taller, el taller Semilla que empezamos todos los años. Y justamente estamos empezando a formar comunidades de práctica. Y justo me encuentro contigo, Felipe, que tienes muchísima experiencia. Qué gusto me da verte, qué gusto me da Pues, verte. pues mira cómo es la vida, que vengo llegando yo justo de hablar con unas comunidades en la selva lacandona y vengo cargado de energía. Qué gusto verte, me da Qué lindo, también. qué lindo. Bueno, voy a hacerte preguntas y comentarios, Felipe, bueno, para iniciar esta conversación mientras esperamos que llegue el tren. Eh, bueno, y estas comunidades de práctica que se van a ir abriendo ahora con estos talleres semilla, son de la administración pública, ¿no? Como decíamos, son los funcionarios en la administración pública muchas veces se suelen sentir como atrapados en dinámicas burocráticas, ¿no? Entonces, para muchos, la administración pública puede parecer como un espacio rígido, un espacio poco inspirador, pero sin embargo, cuando se sienten parte de algo así como más grande, como un sistema más grande, el trabajo empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Otro propósito. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo puede una comunidad de práctica ayudar a que los funcionarios se sientan más conectados con su trabajo y con el impacto que generan en la administración pública? Uf, qué pregunta. Ahí, sobre todo en la administración pública, fíjate, esto, algo muy alejado de la administración pública es la vida de las comunidades que viven con la tierra. La administración pública es como la representación más grande de la institucionalización del absurdo moderno. Voy a decirlo así. Es decir, el artificio de la norma, el control, la uniformización de la vida. Es, y es como esa comparación que va acompañada del pensamiento urbano que se aleja del pisar la tierra, del sentir las flores, del caminar por el bosque, ¿no? Del conversar con la lluvia, con el río, con el bosque, que es esencialmente humano. Lo esencial para vivir, lo esencial para ser humano, y lo voy a repetir para acomodarlo mejor, lo esencial para ser humano es sentir la vida, es estar conectados con la vida. Y la ciudad y la burocracia y las instituciones modernas con el paso de los siglos nos han alejado mucho, muchísimo de esa cosa tan esencial. Sí, uno necesita pertenecer,
tener no solo la conciencia, la vivencia de pertenecer a algo más grande, pero depende qué es eso más grande. Si eso más grande nos aleja de nuestra propia humanidad, nos aleja del contacto, del sentir la vida, eso más grande nos va a seguir consumiendo. Entonces, no basta que sea más grande para pertenecer a ellos, sino cuál es el corazón de eso más grande. Si eso más grande alimenta mi humanidad o la empobrece. Entonces, a mí me parece, por lo que estos años, tantos, ya muchos, que sí he caminado con comunidades, ¿cuál es el corazón de esa comunidad a la que pertenecemos? Y digo corazón en el sentido que dicen los mayas acá. Uno no se hace humano, uno no expresa su humanidad razonando. Uno expresa su humanidad con el cuerpo todo, con la comunidad puesta, con el sentido que tienes un hogar contigo y que esa fuerza, la fortaleza de ese hogar te acompaña a donde quiera que vas. Y en ese corazonar, que es sentir, tomar conciencia con el cuerpo todo, con la comunidad contigo, es que te colocas en el mundo y tomas tus decisiones en el mundo y decides ser en el mundo. Por eso es tan importante el, el sentir el corazón de aquello a lo que perteneces, para saber cómo colocarte o si esa es verdaderamente tu comunidad o no la es. Y no quiero decir con esto botar todo e irse a la montaña, como dice uno acá, sino esa comunidad a la que se pertenece, cómo necesita o qué necesita y qué puedo hacer y qué deseo hacer yo para que recuperes tu corazón. ¿Cuál es el corazón que necesitamos que tengan las instituciones públicas? ¿Cuál es el corazón que necesito recuperar o que necesita y necesito que se recupere en el ejercicio de la administración pública? ¿Qué es la administración pública? En el fluir social, en el fluir humano, en la construcción social, en la construcción humana de nuestro navegar el mundo. ¿Cómo me hago humano en comunidad? Y cómo la administración pública o ser funcionario público va orientando el fluir en el mundo mío y en el fluir en el mundo de la gente que convive conmigo. No sé si voy bien o si estoy así como Sí, muy... no, 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 estaba pensando eso porque en definitiva acá no tenemos capaz tanto el contacto con la naturaleza como si estuviéramos en la selva o como si estuviéramos en la montaña. Acá lo humano lo encontramos en las otras personas, en los corazones de los demás. ¿Cómo bajamos eso a, a lo que son estas comunidades de práctica de personas en las ciudades? Sí, sí, yo nací en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es por naturaleza la megalópolis, donde el absurdo es cotidiano, donde pasas junto a otra persona y no la saludas, ¿no? Porque no la conoces, y vas guiado por la prisa, vas guiado por la urgencia de llegar a tiempo y no perder el transporte público para llegar a la escuela o a tu trabajo. Vas fuera de ti. Mucho de la ciudad nos tiene fuera de nosotros. Y a veces para sobrevivir en la ciudad, uno se niega a sí mismo. Se va dejando, lo voy a decir así aunque parezca dramático que no lo es, se va dejando morir de a poquito para hacer lo que te piden que seas, ¿no? Para hacer lo que el sistema, en este caso representado por la administración pública,
te exige a ti como ser eficiente para que cumplas un rol institucional en el llenado de tantos papeles por kilo por día. Y se pierde la verdadera naturaleza. La ciudad hoy ha perdido justamente esto que dices. ¿Qué puedo hacer yo para no consumirme, empobrecerse, vaciarme en el intento y ver y tomar conciencia de quien está a mi lado también está procurando resistir y se va vaciando de sí mismo? Y nos damos cuenta que todos los que estamos compartiendo lugar y tiempo nos vamos vaciando para ser eficientes. Porque esa comunidad, en el sentido solo literal, no es mía. Estoy allí como está un tornillo en una maquinaria, un tornillo que se puede cambiar por otro. ¿Cómo hago yo para que me sienta en esa comunidad? No solo es aceptar, bueno, esa es una opción, aceptarla e irse vaciando de a poquito hasta que llegue el tiempo de la jubilación y ha pasado la vida a través de mí y dejo de ser funcional. Esa es una opción. La otra, ¿cómo asumo que ahí hay gente que aprecio y tomo conciencia de que es importante la función pública? Pero la función pública también puede ser un ejercicio de transformación social. ¿Cómo decido no apagarme en la función pública y llenar los formatos que tengo que llenar y atender en ventanilla a quien tengo que atender, sin dejar de ver que del otro lado o ante mí hay otro ser humano? O que en esos papeles que tengo que acomodar, ordenar, escribir en formatos, si acaso firmar, hay una persona que tiene una semana, un mes, un año, esperando que le llegue ese papel o que se resuelva ese proceso. Hay otro ser humano representado en el ejercicio de la función pública. Y yo mismo, cuando no estoy ejerciendo de funcionario público, eh, llego a otra institución de la función pública a validar un trabajo, llego al banco, estoy sumido en un proceso social que nos vacía a todos. ¿A dónde voy con este punto? A que nos hace falta a todos en este irnos profundizando en el mundo moderno, recuperar el cultivo del ser. No hay un cultivo verdadero del ser humano en el andamiaje de la administración pública, sino la continuidad, la legitimación en el absurdo de este proyecto de sociedad. ¿Cómo hacer desde adentro un ejercicio de transformación social? ¿Cómo hacer del ejercicio de la función pública? Lo voy a soltar de una vez. Un proceso amoroso en donde se construya comunidad, comunidad humana, Y Felipe, en el esto cual... sería como una forma Gracias. de, de vivir distinta a como normalmente estamos acostumbrados a vivir. Podríamos decir que es una oportunidad hacer también una comunidad de práctica, una oportunidad para vivir una forma diferente de vincularnos, pero mientras tanto, obviamente que hay que Sí, convivir con esa realidad que está ahí y que no la puedo cambiar
que de alguna manera la tengo que aceptar tal como es, y por otro lado, vivir este proceso que lo podemos vivir de una manera más amorosa, de una manera más humana, eh, pudiendo sacar todo el brillo de los seres que la componen. ¿Y cómo es ese convivir entre esos dos mundos? Porque hay que Así es. aprender a hacerlo, ¿no? Justo, justamente eso que dices. Aquí, una cosa que no debemos perder de vista es que vivir es un proceso, ¿no? Y vivir tiene varias condiciones. Vivimos en comunidad. La existencia humana solo es posible en comunidad. No hay otra forma de ser humano, ni de comer, ni de respirar, ni de saciar la sed, ni de aprender. Y no hablo solamente de lo biológico, por supuesto que no. La pulsión humana que es conversar, de la pulsión humana que es abrazar, de la pulsión humana que es sonreír. Cuando voy comprendiendo que la vida toda es comunidad, también voy entendiendo que la vida transforma, que la vida se transforma y me transformo con la vida. La vida es un diálogo, la vida es una conversación. Y la vida en esta conciencia de que es un proceso, siempre está transformándose. Esté o yo no en la administración pública, siempre se transforma. La inteligencia artificial justamente está transformando todos los ámbitos de la acción humana. Y llegará un momento en que el funcionario público, en el ideario este utópico de Fahrenheit 451 y todos esos escenarios, eh, dejaremos de estar en el ejercicio de la función pública y apretaremos un botón o diremos algo en el audio, ya ni siquiera los botones, y le pediremos a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo resolver este trámite sin necesidad de ir con el funcionario público? Y te dará una respuesta. Un poco, digo esto por muchos sentidos, pero también lo prescindibles que somos para el ejercicio instituido de la función pública. ¿Dónde queda lo humano? ¿Cómo hago, ¿no?, en esta conciencia de que el proyecto moderno marginaliza lo humano? Y entonces sí, tengo una conciencia de que mi tránsito en la función pública tiene que ser mío, humanamente mío. ¿Cuál es mi manera de llegar en la mañana al ejercicio de mi trabajo en la función pública? ¿Cómo decido yo que sea? En toda esta adversidad, en toda esta frialdad, en toda esta deshumanización, ¿cómo decido yo llegar? ¿Cómo decido yo estar ante la otra persona que en ese lugar y tiempo va a estar a mi lado, con la que voy a conversar? ¿Qué decido yo compartirle de lo que aprendí en la vida al entrar en contacto con la otra persona? Y eso no me lo puede quitar el sistema instituido. Ahí está Felipe Reyes o Elisa o José Ignacio, Juan Ramón o Salvadora o Rocío, la manera en que decide vivir ese día. Para saber Y, si soy yo el que está viviendo ese día o si soy ese tornillo que tiene que ejercer una tarea instituida. Y lo Felipe, digo porque perdón, no solo para sí, completar la tranquilo, idea, porque tranquilo. nos parece que nada se puede cambiar. Mm. Eso lo tenemos muy puesto porque nos lo han puesto. Desde que vamos a la primaria, a la escuela secundaria, al bachillerato, es estar sentado en un pupitre esperando que alguien me diga lo que tengo que hacer.
y puedo decidir seguir haciéndolo. Si tomo la conciencia del cultivo del ser. Entonces, para darte la voz, y discúlpeme, pero yo soy muy así como muy rollero, como decimos acá. Lo que se necesita es insurgencia. Lo que se necesita es rebeldía con propuesta. Lo que necesita es el cultivo del ser desde lo humano y reconocer lo absurdo que vive en mí, que me habita y tomar decisiones. Decisiones desde el corazonar. Porque el razonar, entendernos humanos desde el razonar, es lo que nos tiene aquí. Definir mi humanidad desde la razón niega los afectos, niega las emociones o cuando menos las margina. Uno es humano con todo, con los afectos, con las emociones, con los cuerpos, con el lugar que habito y me habita, con las personas que comparten lugar y tiempo conmigo. Somos humanos en el cultivo total de nuestro ser, espiritual, afectivo, emocional, intelectual, corporal y comunal. Y en esta totalidad nos vamos transformando, vamos viviendo. Y nos transformamos, querramos o no. Depende si dejamos que la transformación sea de afuera para adentro o decidimos desde adentro hacia afuera ser con la transformación social. Lo paro acá si quieres, Elena, porque yo me sigo de No, corrido. no, 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 te escuchaba atentamente y pensaba, cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo en la práctica eso, qué tips, qué consejos le podemos dar a todas las personas que nos están escuchando, porque no es, Sí, bueno, me voy a sacar un chip, me voy a colocar un chip y ahora no, voy a ser humano y ahora, ¿cómo es ese pasar, digamos, mientras convivo con esa otra realidad? sí, ¿Cómo es el poder vincularme, relacionarme, gestionarme desde de esa otra forma, Felipe? ¿Qué sí, claro. consejo podríamos dar? Déjame ponerlo desde una anécdota y de ahí conversamos lo que vayamos captando. Yo vivo en una colonia que vive en la periferia en la periferia de Tuxtla Gutiérrez. Vivo en una colonia que llamaríamos proletaria. El transporte público está ordenado para recoger a los que habitamos en esa colonia y llevarnos a las manufactureras directamente. Así está ordenado el transporte público. Mis vecinos, yo tuve la fortuna de haber estudiado, pero muchos de mis vecinos tienen trunca la primaria. La primaria aquí son 6 años y estudiaron 1 o 2 años de primaria. Su destino instituido en la vida moderna es ser maquiladores. Y una de las estrategias que tienen las empresas de telefonía celular justamente acá es colocar antenas de telefonía, ¿no?, en diferentes lugares de la ciudad. Ahí llegó una empresa a colocar la nuestra y mi hija menor tenía en ese entonces 4 meses. Y de pronto estábamos tratando de dormirla y empieza a sonar un ruido que la despierta abruptamente y se pone a llorar, ¿no? Mi esposa muy molesta me dice, Felipe, ve a ver qué está pasando, ¿no ves que la niña está durmiendo? Y salgo yo a ver qué pasa, ¿no? Y veo una retroexcavadora enorme, grande en el terreno del vecino. Aquí son lajas muy fuertes, lo que contiene el suelo. Era fondo marino, Chiapas. Y veo cómo está taladrando, tratando de romper una de estas rocas muy duras. Llego con mi vecino y le digo, oiga vecino, fíjese que mi niña está tratando de dormir. ¿No será que podrían taladrar a otra hora? ¿O no será que podrán parar un rato? Y se me queda viendo mi vecino y me dice, perdóneme, don Felipe, pero no puedo. ¿Pero cómo no puede? Si es su terreno. Si no, es que ya lo renté a una empresa que se dedica a instalar antenas de telefonía celular y ya se lo renté por 25 años. Él tiene todo el derecho de usar mi terreno
para lo que sea, yo se lo renté. Y ya me dice que cuando me dice que es una antena de telefonía celular, yo recuerdo mi formación de biólogo, que la radiación electromagnética tiene efectos muy graves sobre la salud, sobre todo en adultos mayores y en niños. Y se lo digo, porque es una colonia donde hay muchos niños y muchos abuelos. Y, sí, y me dice, sí, sí le entiendo, pero no puedo hacer nada. Y se acercan más vecinos, porque todos tenemos niños. En ese entonces todos teníamos niños, todavía son unos muchachos. Eh, y ya empezamos a conversar y se empieza a hacer justamente una comunidad, como le llaman ustedes, de práctica. Nosotros llamaríamos una comunidad de aprendizaje. eh, y empezamos a conversar y esto se prolonga en el curso de una semana. Empezamos a tener círculos de lectura, de conversación, en ver los efectos que tiene sobre la salud la radiación electromagnética, especialmente en un radio de 400 metros, que es el impacto que tendría la antena sobre nosotros. Y tomamos la decisión de no permitir que se instale esa antena de telefonía, conversando en la construcción de una conciencia compartida. Decidimos llevar una denuncia ante el ayuntamiento, porque es un terreno habitacional y no puede haber otra cosa más que casas. Están violentando el reglamento municipal. Nosotros en México sabemos que eso no será suficiente. La justicia tarda poco en ejercerse y decidimos tomar acción colectiva. Entonces los vecinos nos plantamos alrededor de la casa del otro vecino, formamos una valla humana y atravesamos el único carro que teníamos entre todos, que era un Datsun 1976, ¿no? Y lo ponemos enfrente para evitar que la retroexcavadora entre al terreno. El chofer el conductor de la retroexcavadora hace el intento de amagarnos para que nos quitemos y no nos quitamos. Llama el operador a la policía y llega la policía. Para entonces nosotros habíamos hablado a amigos periodistas para que estén presentes en el acto y den testimonio y compartan con medios lo que está pasando. Entonces el policía llega con nosotros a pedirnos que nos quitemos porque es propiedad privada, pero le presentamos a la policía la denuncia que tenemos, pero sabemos que eso tampoco lo va a decidir hasta que le decimos, aquí están los medios de comunicación. Si usted quisiera decir algo ante ellos para el ejercicio que viene a hacer, pues con gusto le escucha. Fue justamente la presencia de los periodistas los que evita que la policía nos desaloje. Estábamos ahí plantados. Ante esa influencia y la posibilidad de ser exhibidos, los policías deciden hablar entonces con el operador de la grúa, porque ya era una grúa que venía con toda la antena puesta para instalarla en el terreno. Y entonces cambia, por supuesto, la postura del conductor y ya de esa violencia con la que nos había estado tratando toda la semana. Nos dice, no sean malas personas, déjenme poner la antena en el terreno y ya mañana me la llevo. Miren, aquí está toda la grúa. Pero ya sabíamos nosotros que todo esto es información que uno va tejiendo en comunidad. Nos preparamos toda la semana para este tiempo y sabíamos que una vez que el operador dejara la grúa adentro, perdón, la antena adentro, ya no la podríamos quitar porque es propiedad privada, justamente. Y entonces nos negamos a que la instale, a que la meta si quiere y se la tiene que llevar. En ese instante evitamos un problema de salud para nuestras familias en la organización social. Al día siguiente, todos estábamos muy contentos, y al día siguiente llegan vecinos de la colonia de al lado a preguntarnos cómo le habíamos hecho. Y les contamos. Y entonces ellos, con lo que les contamos, se van a su colonia y logran algo mucho más amplio, porque ellos ya tenían instalada la antena en una de las casas. No supimos cómo lo hicieron, pero lograron que la colonia, perdón, que la antena la retiraran de su colonia. Y así se fue expandiendo y logramos que más antenas se fueran quitando de los lugares donde afectaban la salud.
Comparto esta anécdota porque cuando todo parece que no se puede cambiar, una cosa tan así, porque era una transnacional, era Iusacell, ¿no? La que estaba ahí de por medio, que había usado la fuerza pública. Cuando todo se parece que no se puede cambiar y uno tiene la opción de simplemente apagarse, y yo pude haber regresado con mi esposa y decirle, vámonos a la casa de tu mamá mientras instalan la antena para que la niña pueda dormir. Yo pude haber tomado y no pudimos haber tomado esa decisión. Pudimos haber decidido no hacer nada. Y no es decirles a ustedes qué es lo que hay que hacer, sino mirar la propia realidad, mirar con quién comparto realidad, problematizar esa realidad con la profundidad que corresponde en ese caso y tomar acuerdos. No sé si estoy aportando algo con esto que estoy diciendo, porque así Felipe, se expandió justamente un ejercicio de cambio social desde un conjunto de vecinos de una colonia marginal del Rincón de México, que es Chiapas, ante una empresa transnacional, cuando nos organizamos y decidimos eh, no apagarnos. No sé, Felipe, Elena, si algo se me dice. ha pasado volando este rato de espera del tren. Ya está, mi tren está próximo a venir. Lo que me llevo, Felipe, de alguna manera es, y haciendo, digamos, teniendo en cuenta lo que son las comunidades de práctica, es la importancia de ser humanos, la importancia de conectar, la fuerza que podemos llegar a tener juntos, la importancia de estar juntos también y de entender ese concepto de qué quiere decir nosotros juntos, de tener objetivos y de pensar de que se pueden cambiar las cosas, que no hay imposibles, a pesar de que pueden ser muchas dificultades las que nos encontramos en el camino. Pero Sí. voy a compartirlo a esto con las comunidades de práctica de este año y seguro que ahí está el tren que ya es la hora. No sé, a ver si me voy a poner a escuchar, a ver si viene mi tren, A ver si no me Felipe. dejó el mío. A ver si no te deja el tuyo y nos volvemos a encontrar seguramente prontito. Sí, qué rápido, qué Pasó rápido. volando, pasó No sé si volando. estamos bien o para conversar. Bien, 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 Felipe. Bueno, ya me subí al tren y ya me fui y ahora estamos en el otro escenario. No sé cómo habrán estado las conversaciones, las resonancias, si las compartimos o nos vamos a grupitos a conversar. ¿Qué les parece, José Ignacio y Elisa? Yo creo que Sí, podemos comentar acá con los que cosas. somos así. Sí, podemos comentar cosas, ¿no? Yo quería un poco por conectar todo lo que dice Felipe, que ha sido muy sugerente, Felipe, y que tiene que ver con una posición tanto ética como una posición en el mundo, pero al mismo tiempo también con una posición de sentido y de eficacia y de eficiencia, ¿no? La gente se junta y es capaz de compartir saberes y construir soluciones porque se contextualiza de otra manera en el mundo en el que está, ¿no? Mm. Y eso podemos, hay una parte que podemos conectarla directamente con el trabajo que se está haciendo y que hacen las personas que están aquí y que están en las comunidades de práctica. Yo me acordaba de una anécdota, la comento, a ver si más que una anécdota es, cuando la pandemia, cuando nos encerraron en todo el mundo, en los pisos, en las casas, a los trabajadores, también a los trabajadores públicos, y no podíamos salir, una universidad irlandesa y el Consejo de Europa decidieron hacer una investigación a ver qué estaba sucediendo con los funcionarios, las funcionarias de educación, de hospitales, de centros educativos, de bibliotecas, de toda Europa. Y detectaron, la conclusión de la investigación fue, detectaron que allí donde los profesionales, durante el tiempo que habían estado confinados, Mm. habían sido capaces de intercambiar historias personales, relatos, emociones
y conocimientos, se había dado un punto de vitalidad que alimentó después el regreso al trabajo. Es decir, el intercambio de relatos, saberes y emociones constituyó lo que nosotros le llamamos a partir de entonces la pauta que conecta. Los tres elementos que conectan y llenan de vitalidad a las personas que están trabajando en una administración pública, en una empresa o donde sea. Esto lo detectan durante el confinamiento. Y cuando regresa la gente al trabajo, vuelven a hacer un estudio para ver qué ha sucedido con esa gente que ha estado especialmente activa conectándose a través de esos tres elementos, relatos, emociones y saberes. Y descubren que mucha de esa gente ha constituido comunidades de práctica o de aprendizaje en toda Europa, porque aprendió algo que fue fundamental con la pandemia. Por una parte, aprendió que solos no podían, aprendieron que solos no podían, que solas no podían, pero también aprendieron que solas no querían. Hubo una situación de pandemia, de miedo y de desconexión de la estructura, porque estaba cada uno en su casa, que hizo que la gente tomara conciencia de la necesidad de generar un espacio de conocimiento y de contacto humano superior al que tenía cotidianamente en sus escenarios de trabajo. Y se configuró esa necesidad de construir comunidades de práctica. Sucedió especialmente en el ámbito de la educación, de la salud, de los bienes culturales, es decir, los ámbitos de las instituciones públicas, esa autoorganización de personas una vez finalizada la pandemia para seguir creando lo que llamaban comunidad. Y ahí tuvieron que hacer algo nuevo, que era esas comunidades ahora tenían que ser eficientes en el contexto de la administración pública y tenían que desarrollar metodologías y formas de trabajo eficientes. Es decir, con esto, que me he extendido demasiado, lo que quería decir que lo que demostró ese informe es que efectivamente las comunidades en este caso surgieron como una necesidad para la vida, una necesidad humana para no estar solos, pero después se convirtieron en algo eficaz porque procedían de la vida para resolver cuestiones en el trabajo, utilizando determinadas metodologías o utilizando determinados recursos, etcétera, ¿no? Y yo ahí es donde sitúo el aprendizaje de todo lo que tú has contado, que es solo una parte de lo mucho que sabes, por tu experiencia, pero ahí es donde sitúo efectivamente que eso que tiene que ver con lo ético y con una manera de situarnos en el mundo de hoy, esa necesidad de lo humano, de lo afectivo, de lo emocional y tal, se convierte también en una herramienta imprescindible en el interior de organizaciones públicas para la resolución de cosas. Y hay metodologías y hay recursos que ayudan a que eso se configure. ¿Vale? Esto lo termino diciendo también para las personas que van a participar la semana que viene en el taller Semilla, que esas herramientas, Felipe nos ha situado muy bien lo que es la comunidad y el sentido que tiene en el mundo de hoy, ese sentido que nos vincula con lo humano, incluso en contextos mecanizados, etcétera, ¿no? Esas herramientas y esos recursos para hacer funcionar la comunidad de práctica, en lo concreto es lo que vamos a trabajar la semana que viene en el taller Semilla. ¿Cómo hacemos eso? Ya tenemos el sentido, ya tenemos el contexto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cosas hacen que esto funcione? Ujú. Gracias, José Ignacio. Eso es impresionante. Cómo la vida nos conecta. Es que eso es algo que no se nos debe olvidar. Nunca, nunca, ¿no? Y no solo necesidad por lo que dices, en el deseo. Mucho de lo que se apaga aquí en la educación es el desear, ¿no? El imaginar. Porque el deseo y la imaginación son la fuente de la creación y del cambio. Eso, uff, eso, bueno, ya me callo mejor para seguir escuchando, discúlpeme, pero es que hay muchas, muchas, muchas cosas que aquí están puestas. Invitamos a todas las personas que quieran resonar, que quieran hacer comentarios o preguntas de lo que se estuvo conversando, que se unan a la conversación. Bueno, yo agradecer a Felipe su experiencia
yo soy funcionario, igual que muchos de vosotros. Yo lo que quiero aportar que para mí ser funcionario y subrayo lo de ser es servir a los demás. El ejemplo que ponía, por ejemplo, Felipe, que cuando viene alguien a una ventanilla, yo hago como un ejercicio de valor mío, es mío propio, y hago como una especie de transfiguración. Digo, esa persona la veo como si fuera mi madre, como si fuera mi hermana o yo mismo cuando yo tengo que ir a cualquier sitio y no entiendo. Ese para mí es un poco lo que es la función del funcionario. Sí. Claro, lejos de toda esa burocracia, que hombre, estamos también inmersos en muchos procesos de simplificación administrativa. El derecho es fundamental, no podemos tampoco, digamos, yo siempre digo que las buenas intenciones, el infierno está empedrado de buenas intenciones, las buenas intenciones pues son eso, pero claro, también la burocracia hasta cierto punto es el garante también de legalidad que también nos hace falta. Pero vamos, muy ilustrativo lo que Felipe y bueno, y también José Ignacio nos ha aportado. Gracias, Juan Gracias, Juan Ramón. Ramón. Sí. No sé si hay algo escrito en el Google Club, Cris. Estás muteado por las dudas, no te escuchamos. Sí, comentaba que voy a proyectar, hay un par de ideas anotadas, ¿vale? Déjame... Sobre este asunto de la legalidad que plantea Juan Ramón, mientras tanto, si les parece, es importante comentarlo, ¿no? Siempre estamos navegando entre, entre muchas dimensiones y la dimensión legal es este asunto en el fondo es mantener un sano fluir de una comunidad. Ese es como en esencia la razón de ser de normar, hacer vida un sano fluir de comunidad. Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De qué medida los marcos normativos siguen funcionando para eso? ¿No? Para un sano fluir del convivir en comunidad, ¿no? Entonces, ¿y qué necesitamos transformar? ¿Qué propuestas ciudadanas o en comunidades podemos, deseamos, encontramos resquicios para colocar para que una normatividad no pierda su sentido esencialmente humano? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer desde adentro que Juan Ramón y sus colegas tienen un pulso de primera instancia. ¿Cómo hago para que la normatividad siga siendo ese garante en donde yo pueda seguir viendo a la persona con la que estoy en ventanilla o Es atendiendo? muy importante lo que dice Felipe, porque eso habla del espíritu de las leyes. Y esa normatividad se puede cambiar si la comunidad la mete dentro de esa elaboración de las leyes. Es justamente eso, así de claro. Perdón, era solamente para apuntar eso que es esencial. Vale, voy a mostrar. Va, algo pasó, un error. A ver, Ahí viene. voy a quitarlo porque Ajá. algo pasó, se cayó. Voy a volver a conectarlo, ¿vale? Para mostrarlo Comentarios. los comentarios, sí. Ahora sí. Vale, voy a compartir. Gracias a ti. Gracias a ti, Roble. ¿Apareces como Roble? Sí, es que mi nombre es Roble, igual que el árbol. Mm. Oh, qué bonito. Y estoy conectada con la tierra desde que nací y vinculada a la tierra con mi nombre y mi nombre con la tierra. Cosa tan hermosa. Muchas gracias, Roble. Gracias, Roble. Bueno, mira, aquí hay algunos comentarios. Algunos le pueden ir colocando corazones. Invitamos a escribir algunas de las resonancias. Por ahí aparecen nuevos. Dice, ser funcionario, funcionario es servir a los demás, ¿vale? La vida nos conecta. Cuando todo parece que no se puede cambiar, en vez de apagarnos, podemos unir y tomar acuerdo. La IA no podrá reemplazar la sonrisa cuando las personas se relacionan y vinculan. Intentar está la grande porque está. Intentar entender desde el razonar los comportamientos humanos nos tiene la crisis actual. Para cambiar la situación se nos invita a corazonar, es decir, razonar desde los sentimientos del corazón, ¿vale? Así que me
mostrar detalles, ver. El corazonar es el paso clave de una comunidad para proyectar su forma de ser, ¿vale? Bueno, por ahí tenemos algunas resonancias, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Gracias, Cristian. El Em, corazonar lo asocian los pueblos mayas con la conciencia nosótrica. La conciencia nosótrica es que no es un mundo de individuos o de competencia como nos ponen con Darwin, ¿no? Sino la vida es comunidad. Y hay otra investigadora, una bióloga, que dice una postura diferente a la de Darwin, de individualidad, competencia, sobrevivencia del más apto, que en realidad no lo dijo Darwin, pero nos lo traen como postulado de Darwin. Lo que dice Lynn Margulis es que la vida es comunidad y colaboración, que es un poco lo que está fluyendo acá. Son dos posturas ideológicas y políticas diferentes de entendernos humanos en la vida, ¿no? Entonces, esto que comentan tiene ese mismo sentido. El corazonal se refiere a tomar una conciencia desde la integralidad humana. Gracias, justamente, gracias por ponerlo, ¿no? Entonces, corazonar es la conciencia desde nuestra humanidad toda, no solo desde la razón y la emoción, sino la razón, la emoción, los afectos, la espiritualidad, la corporeidad, la comunalidad, ese sentido de ser y pertenecer simultáneamente, ¿no? Entonces, extender así nuestro definirnos humanos es pasar del entendernos humanos en el razonar a comprendernos humanos en el amar como proceso relacional, que hay un autor chileno, que es Humberto Maturana, que habla justamente de eso, ¿no? Del amar él lo nombra, lo entiende como amar es el proceso relacional que une a los diferentes, los encuentra, los hace dialogar para formar comunidad en la diversidad que son. Esa es la idea de amar que nos plantea Humberto Maturana. Entonces la vida es amor, ¿no? Pues el proceso relacional que une a los diferentes Hmm. en sus identidades, los encuentra en diálogo y en ese dialogar, conversar, se forma comunidad, ¿no? Es un poco ese salto de la racionalidad individualizada y fragmentaria a la comunalidad integradora de lo humano y de la vida, ¿no? Que es como la idea desde la que podemos agarrarnos para colocarnos en el mundo y problematizar nuestras realidades desde humanidad y vida. sí. Perdón, conceptualicé, a Eh, veces se me va. Eso, en ese artículo que dejé por ahí, que es más de donde viene la palabra corazonar, aparecen dos palabras también que a mí en algún momento alguien las ha usado y también me han llamado mucho la atención, el sentipensar y el sentisaber, ¿vale? Que también tiene que ver con el corazonar, a lo mejor es más concreto, porque efectivamente cuando pensamos o cuando aprendemos, no lo hacemos de manera lineal, sino que siempre vamos a poner las emociones y los sentimientos detrás de eso. Y eso es parte de una comunidad de práctica. Una comunidad es un cuerpo emocional que se mueve con otros cuerpos, ¿vale? Y que hacen uno al caminar. Y a veces esas emociones son de tensión, a veces esas emociones son de alegría, y las vivimos y nos contagiamos. Y eso es lo que habilita a veces, muchas veces, que una comunidad de práctica transite para un lado o transite para otro lado, que tenga éxito en lo que busca, ¿vale? De manera a lo mejor lineal y ajustándose a la normativa, o tenga éxito en que las personas se sumen y conecten con el desarrollo y el reto que tienen, ¿vale? Yo creo que esa es la diferencia a veces en el sentir, el sentir pensar y el sentir saber. A lo mejor el sentir comunidad, tenemos que cambiar, la sentir cops. Claro. Generalmente lo que hacemos desde el pensar y el vivir moderno es ir, ahí ¿dónde estoy? Ya me perdí. Espérenme. Te Es que estaba vemos, te buscando ese vemos. artículo. Lo que hacemos desde la modernidad, cuando vamos descubriendo la pobreza de la fragmentación moderna, es ir sumándole conceptos, ¿no? Así pasamos de la disciplinariedad a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad.
vamos haciendo los pedazos separados, los vamos uniendo de a poquito, ¿no? Así pasa con el sentipensar. Al pensar le agregamos el sentir, pero también es un fragmento menos fragmentado, voy a decirlo así. Une pensar con emoción, con sentir. Y en el sentir habría que también desmenuzarlo para ver esto en la totalidad, donde colocamos los afectos, que conectan emociones, pensamientos, creencias, que aquí también son muy importantes en lo espiritual. Afectos, emociones, pensamientos, creencias, corporeidades con comunalidades, ¿no? Entonces, estamos en ese ejercicio humano, moderno, de ir volviendo a unir lo que fragmentamos al inicio, ¿no? Entonces, sentipensar es un intento moderno por resarcir los fragmentos que ha provocado. Al sentir y al pensar hay que sumarle el creer, la comunalidad que nos habita, ¿no? Hay más fragmentos que estamos empezando a tejer, ¿no? Pero si lo hacemos así de a poquito, a lo mejor complejizamos de más la situación, en vez de tomar conciencia de la totalidad que somos y de las totalidades que convivimos, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo todavía muy fuerte que hacer, que nos lleva a nombrar diferente desde una conciencia diferente. Por eso de la eficiencia, ¿no? Y de la eficacia. ¿Cómo colocamos eficiente y eficaz? Que bueno, que son otros nombrares, otras formas de Felipe, nombrar. nos quedaríamos horas y horas conversando contigo, pero ya estamos en el momento de cierre. No sé si José Ignacio o Elisa quieren hacer algunas palabras. Rocío, Ah, Asunción, Salvadora. José Ignacio, No, si nadie quiere decir nada, agradecerle a Felipe esto que además viene de su experiencia personal, de vivencias muy profundas, que daría mucho tiempo para hablar sobre todo lo que hay detrás y todo lo que ha vivido, ¿no? Y agradecérselo porque eh, toda esa elaboración tiene un origen muy potente y muy bonito, ¿no? Y creo que puede ser muy útil para nosotros. Al resto de la gente también agradecerle a las personas que vayan a participar en el taller Semilla, comentaros que va a haber 30 personas con 30 proyectos. Se presentaron este año casi 90 proyectos. Hemos tenido que dejar fuera un montón y hemos pensado en hacer un segundo taller Semilla. Nos hemos preguntado por qué está pasando esto y de que se esté extendiendo y algo tiene que ver con necesidades de trabajar juntos y de trabajar en comunidad para que de pronto la gente se esté vinculando a estas historias, ¿no? Entonces, nada, nos vemos en la semana que viene y agradeceros la presencia. Nos vemos la semana que viene las personas que vayan a estar en el taller. muchas Gracias. gracias a todos. Muchas Gracias por gracias. estar comunidad. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer como siempre.